Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. He resucitado y viviré siempre contigo. Has puesto tu mano sobre mí. Tu sabiduría ha sido maravillosa. Aleluya. Hoy celebramos el domingo de la Pascua de Resurrección del Señor. Este es el día que hizo el Señor, nuestra alegría y nuestro gozo. Bienvenidos todos ustedes a participar de este día más importante de todos los domingos del año. Nos acompaña el dueto acústico de Fresno, California. María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra que cubría la entrada no estaba. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba. Salieron para el sepulcro a buscar a Jesús, pero no encontraron nada. Un ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos a Jesús, el que vive? Resucitó. Jesús resucitó el primer día de la semana. En la madrugada resucitó, resucitó. Jesús resucitó al tercer día, resucitó el primer día de la semana. Resucitó. Pedimos a Dios por todos los enfermos, los agonizantes y por aquellos que en este año han pasado a mejor vida, que el Señor los lleve a descansar con Él en el paraíso prometido al buen ladrón, participando de nuestra oración por la radio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús.
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venida Galilea, allí el Señor aguarda, allí veré los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Hoy debemos todos felicitarnos porque hemos nacido un día como hoy para una vida distinta, nueva, única, la vida de Dios. Como comunidad de creyentes o seguidores del Señor Jesús, la fe nuestra se centra en la experiencia de la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección. En eso consiste el corazón o centro del querigma pascual. El domingo de Pascua de Resurrección es el día central de todo el año, visto desde la fe como año del Señor. El día más sagrado de todos los días del año. Todos los domingos del año son como si fuera un solo día. El día que hizo el Señor, día de júbilo y de gozo, de liberación y triunfo. Así como Dios hiciera en los primeros días toda la creación y el séptimo descansara de toda su obra, Jesús también descansa el séptimo día o sábado, que ahora llamamos Día de la Gloria del Señor.
por el triunfo de su resurrección, que sucede al tercer día de su muerte y en el primer día de la semana, o día de la vida nueva que el Señor se había preparado y que había sido anunciado como día tremendo de terror, de gloria y de triunfo, y que sucede en la historia, pero a la vez es un evento que va más allá de la historia. Hoy el Señor nos ha rescatado de la maldición que pesaba sobre nosotros desde el comienzo, cuando el maligno introdujo la muerte en nuestro mundo. Dios preparó el camino para darnos una vida nueva, mucho más gloriosa que la vida humana, en la que ya se nos daba la participación de la presencia de Dios en nuestra humanidad por habernos hecho a su imagen y semejanza. Ahora no solo rescata esa dignidad que había sido manchada por el pecado, sino que además de devolvernos la dignidad de ser imágenes y semejanza de Él, somos ahora revestidos de la nueva imagen en el Hijo unigénito del Padre. La dignidad antigua ahora ha sido no solo mejorada, sino superada con la filiación divina. Este es pues el día que hizo el Señor, día de liberación de toda esclavitud del pecado y de triunfo, especialmente de todo aquello que fue consecuencia funesta de ese pecado del género humano desde sus comienzos, como es el dolor y la muerte. Ahora hemos triunfado con la vida nueva que el Señor nos ha dado sobre la muerte, y el mal no puede quedar Dios sin tomar acción alguna. Frente a la muerte y el pecado, Dios ha tomado cartas en el asunto y nos ha devuelto a la vida nueva. Este es el día de la luz que vence las tinieblas, de la noche, de nuestras tristezas y miserias, de nuestras tragedias de pecado. Este es el día del gozo inefable de María Magdalena y de los apóstoles, y también de María, la Madre del Señor, y de los primeros cristianos y de todas las generaciones después de ellos, que año tras año cantamos las victorias del Señor en este día de triunfo de la gloria de la resurrección del Señor. Toda la iglesia, pues, se llena de un júbilo comunitario y personal, histórico y eterno, porque hoy el cielo y la tierra celebran la victoria perenne del Señor. El Señor Jesucristo ha sido puesto como centro y autor de nuestra fe, además de ser el origen y el culmen de la misma, pues Él es nuestro protagonista, el gran hombre de bien, Jesús de Nazaret, que pasó sanando a enfermos y liberando de la opresión del demonio a todos los que estaban postrados por todo género de mal. Él fue herido de muerte por la envidia del demonio y maldad de la humanidad entera. Nos habíamos extraviado por haber abandonado la gracia del paraíso en el que el Señor nos había puesto. Y debido a nuestra vanidad y desobediencia en la persona de Adán y Eva, el antagonista o enemigo de nuestras vidas, Satanás, y las fuerzas del mal se aliaron en contra de Dios y de su ungido. Dieron muerte al que es autor de la vida. Y como no pudieron aprisionarlo en las garras del odio y del rencor, la muerte fue muerta por el que vive y da vida. Jesús tiene las llaves de la muerte, y solo Él, que es Dios Hijo unigénito del Padre, tiene también las llaves de nuestra antigua casa o paraíso perdido, del Edén, en el que Dios bajaba a conversar con su amigo el hombre en el frescor del día, y que por envidia del demonio habíamos perdido su amistad. Pero ahora por Jesús, todos los que habíamos perdido el don de Dios, creemos en su nombre y por su nombre le damos gracias al Padre Celestial, movidos por el Espíritu Santo, pues se nos ha dado con todo poder y se nos ha capacitado para llegar a ser hijos e hijas en el Hijo unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para darnos vida abundante.
A Él la gloria infinita, no solo por los siglos de los siglos, sino ya además podemos decir que por milenios y milenios. Es decir, el tiempo culmina en la eternidad, porque la eternidad se ha plantado en el tiempo. Solo la fe en el Dios vivo nos permite apreciar las hazañas de Dios, sus obras portentosas, y vemos por la fe que el tiempo y la historia se han abrazado, no solo como lo ve el mundo de los negocios, es decir, el tiempo es oro, como algunos suelen decir, sino que además el tiempo está ahora medido. Es el momento de la oportunidad más grande de nuestra existencia. O aprovechamos el tiempo de nuestra vida para prepararnos a entrar a la gloria de Dios, o simplemente estaremos perdiendo el tiempo. Y qué desgracia será si no lo sabemos aprovechar con el fin para el cual se nos ha permitido venir a este mundo. Que vengamos a conocer al Hijo unigénito de Dios y en Él tengamos la vida para la cual hemos sido llamados. Una vida de felicidad y de alegría que nadie nos podrá arrebatar. Algunas personas hablan de días festivos como si todos los días no tuviéramos la oportunidad de celebrar cada mañana la resurrección del Señor. Para el creyente, cada día es como si fuera el primero, el único y el último de su vida. El tiempo pascual es el tiempo más sagrado que la Iglesia le ofrece a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ofrece este servicio a la humanidad entera, a cada hombre y mujer, niño, joven y adulto, para que experimenten la salvación tanto de cada persona como de cada familia y comunidad, de cada nación, pueblo y cultura. Dios ha entrado en nuestro tiempo, historia, mundo y cultura por medio de la encarnación, embarazo de María, nacido de mujer, por su vida terrena, palabra, gestos y obras, su pasión, muerte en cruz, sepultura y resurrección, glorificación, envío del Espíritu Santo y por la espera que hacemos como iglesia con toda paciencia de la segunda venida o día de su glorioso retorno, cuando Jesús venga a juzgar a vivos y muertos. Como lo dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles, Jesucristo ha sido puesto como juez de toda la humanidad, para que todos a Él le entreguemos cuentas de cómo es usado el tiempo que nos ha sido dado. Si somos capaces de hacer historia, cambiar la historia, comenzar cada día con algo nuevo, porque cada mañana el Señor nos motiva, nos capacita y nos empuja, es decir, nos envía con toda autoridad para llevar a cabo su misión. Sabiendo que el Señor Jesús, nuestra cabeza, y nosotros como miembros de su cuerpo místico, ya ha triunfado. El triunfo es definitivo o final, pues Jesucristo se encuentra sentado a la diestra del poder y espera que todos sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Solo entonces el mundo podrá entrar en la eternidad de Dios. La carne, el alma, la mente y el corazón de cada bautizado participa ya de algún modo de la vida plena e integral que nos da la fe. Lo que ahora nos ha sido dado como un anticipo o adelanto de lo que el Espíritu Santo aboga por nosotros, que ese reino del Señor se haga realidad ya, aunque sea en sus comienzos. Aunque todavía nuestra carne o cuerpo y el mundo solamente esperan ansiosamente la plena manifestación de los seres humanos como hijos e hijas de Dios Altísimo. Y todo gracias a Jesús, su Espíritu y su Padre Celestial, del cual Jesús es el único unigénito de Dios, irrepetible, que fue tomado como un hombre común. Peor aún, le juzgaron como criminal entre tantos otros,
pero él era el profeta que tenía que venir al mundo y que tenía tanto amor y amaba al pecador con un amor tan entrañable como ningún otro hombre ha podido amar más que él, porque solo Jesús, además de ser hombre, es Dios en persona, y el mal en ninguna forma podría resistir a tanta fuerza de la vida y del bien. Solo Jesús de Nazaret nos ha sido dado bajo el cielo y sobre la tierra como único nombre con el cual podemos ser salvos. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad, henchían el corazón de una fuerza divina. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado. Su claridad al denunciar minó la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones se murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecador.
Nos dice el documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana, que los discursos querigmáticos o misioneros anuncian el misterio de Jesús, subrayando el fuerte contraste entre la crueldad humana que ha dado muerte a Jesús y la intervención liberadora de Dios que lo ha resucitado. El pecado de los israelitas ha sido haber dado muerte al autor de la vida. Este pecado, principalmente de los jefes del pueblo o del Sanedrín, no es recordado más que para fundamentar una llamada a la conversión y a la fe. Mis hermanos y hermanas, el día de hoy celebramos la razón de nuestra fe, el corazón o centro de lo que nosotros llamamos revelación de Dios en la persona de Jesucristo. En Jesucristo Dios lo ha dicho todo, lo ha hecho todo. Ahora solamente espera que cada hombre y mujer razonen y vengan a aceptar por la fe, además de la razón, que Dios no puede hacer más por nadie más. Es decir, a todos se nos da la oportunidad de confiar en su palabra y de hacernos partícipes de su obra. Pero si lo rechazamos, como lo hicieron los jefes del pueblo judío, entonces ellos, que fueron los privilegiados de recibir la revelación plena de la palabra de Dios, también son puestos ahora como una prueba más que Dios nos da de cómo no debemos olvidarnos de Dios, ni rechazar a su Mesías. Porque si lo hacemos, nos excluimos de su plan de salvación que ha sido abierto para todos. El único pecado que no se puede perdonar es declarar que nuestro pecado sea mayor a la gracia de Dios que nos ha sido otorgada en la oferta de perdón que nos da Dios en la persona de su Hijo. En su nombre se debe predicar el perdón de los pecados a la humanidad entera. Ese es el mensaje del Evangelio de Lucas que tiene tanta actualidad en nuestro tiempo. O creemos y aceptamos su perdón, o lo rechazamos y nos perdemos para siempre. La decisión está en nuestras manos. Todo aquel que escuche este mensaje debe compartirlo con los demás. De otra manera, recuerde, nadie se salva a solas. Nos salvamos en comunidad, pero también la respuesta debe ser personal, además de hacerse en grupo o como familia de fe. Tanto la persona como individuo, así como la comunidad o grupo, debemos proclamar públicamente que Jesús es el Mesías y con él se nos ofrece salvación del perdón a todos los que lo aceptemos por la fe. Proclamemos esa fe como ha sido predicada desde sus comienzos por los apóstoles y se hace cada domingo en la iglesia en la que el Señor se ha quedado vivo y resucitado, pero también sigue sufriendo cada vez que es despreciado, ignorado y blasfemado cuando nuestras rebeldías nos ciegan a toda la obra de misericordia que el Señor nos ha manifestado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com o puede llamar al 559-519-3750. Resucitó, aleluya, 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 resucitó, Cristo resucitó, Cristo el Rey vive, Cristo resucitó, grande su victoria, Cristo
Cristo resucitó, grande es su victoria. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.